Ingeniera, buen día. No se le escucha. Solo su micrófono hace ruido. Bien, ¿me confirma por favor la recepción del audio? Sí, ingeniero, ahora sí se escucha. Se escucha, listo. Muy bien, perfecto. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. Por favor, me van a dar unos segunditos. Y si tuviéramos cualquier problema, por favor me avisan de inmediato para corregir. Bien, la anterior clase habíamos visto lo que es el método Dual Simplex y también el método de las dos fases, ¿no es cierto? Teníamos una tareita, les había ya publicado los ejercicios con las respuestas para que no tengan ninguna duda, ¿sí? En ambos casos, en el método de las dos fases y también en el método del Dual Simplex. Lo que vamos a ver el día de hoy son los casos especiales, que algunos de ellos ya hemos ido explicando durante el desarrollo de los métodos. ¿Sí? Sin embargo, vamos a recapitular y vamos a profundizar un poco más esto de los casos especiales. Para empezar, los casos especiales son tres. ¿Sí? El primero nos dice que no existe una solución básica factible. ¿Cuándo me doy cuenta de que no existe una solución básica factible? Gráficamente, las restricciones funcionales no se intersectan, ¿sí? Por lo tanto, no existe región básica factible. Claramente, como vemos acá en la figura, fíjense, tengo una restricción 1, que es del tipo menor o igual, por eso el hiperplano está con las flechas hacia abajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, tengo la restricción 2, ¿sí? Que su desigualdad es mayor o igual, por eso el hiperplano, el dominio, está hacia arriba. Entonces, en el primer cuadrante no existe intersección entre las rectas. Por lo tanto, en este ejercicio no habría solución básica factible. Gráficamente, como es de manera visual, es muy fácil darse cuenta cuando no existe solución básica factible. Analíticamente, nos dice las variables artificiales no desaparecen de la base. ¿Sí? Eso sucede en cualquiera de los métodos, obviamente, que utilizan las variables artificiales. Serían solamente los métodos de penalización, ¿no es cierto? Pero además, en el método de las M's, el lado derecho sigue teniendo M. ¿Sí? El lado derecho, lo que es igual a Z, sigue teniendo M. Acá está. En el método de las dos fases, en la primera fase, el lado derecho no llega a hacerse cero. ¿Sí? En la primera fase, el lado derecho no llega a hacerse cero. Entonces, de estas dos maneras, ya sea con el método de la M o con la de las dos fases, me doy cuenta de que el ejercicio no tiene solución básica factible. Ahora bien, es muy inusual en el método Dual Simplex, porque un ejercicio que se puede aplicar el método Dual Simplex, por lo general tiene solución. Pero si siguieran existiendo los lados derechos negativos, y es como si tuviéramos una infinidad de iteraciones, les repito, esto es muy inusual, no nos va a suceder, pero de todas maneras me doy cuenta de que no tiene solución básica factible cuando después de unas 10 iteraciones me siguen saliendo los derechos negativos. Es como si fuera repetitivo. De uno derecho negativo de una fila, ¿sí? Y aparece en la fila de abajo, por decirlo.
Me deshago de ese lado derecho negativo en la fila de abajo y aparece otra vez en la fila de arriba. Entonces es como si fuera un círculo, ¿sí? En el que se van repitiendo los lados derechos. Ahí me doy cuenta de que en el dual simplex no tiene solución básica. Ahora bien, otro tipo de caso especial es la solución no acotada o infinita. Gráficamente, la región básica factible no está completamente delimitada, es decir, no existe cota, no existe límite. Y obviamente esto es solamente para el caso maximización. Fíjense, acá tengo la restricción R1 mayor o igual, la restricción R2 mayor o igual, y la intersección es esta área, que está acá también está delimitada por el eje de las abscisas, pero sin embargo va hasta el infinito, ¿no es cierto? La región básica factible no tendría fin. Eso quiere decir que en el caso maximización, el resultado gráficamente vendría a ser la solución no acotada o infinita directamente. Analíticamente, ¿cómo me doy cuenta de que es una solución no acotada o infinita? Ya que no se puede elegir pivote. Bien, en el caso maximización, en la división del lado derecho entre la columna pivote, fíjense, tengo que dividir, o bueno, la regla de entrada no hay ningún problema. Todos mis coeficientes son positivos o ceros, excepto el de x2, que es menos 5, ¿verdad? Entonces, claramente esta es la columna pivote, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Posteriormente se divide el lado derecho entre la columna pivote, pero sin tomar en cuenta negativos ni ceros. Y si observamos acá, tengo 0 y negativo. Entonces, no tengo ninguna otra opción más. Por lo tanto, no puedo determinar el pivote, ¿sí? Cuando no se puede elegir el pivote, cuando esto sucede, que todos tus denominadores son ceros o negativos, ya no puedes hacer la división, se dice que la solución es no acotada o infinita directamente. Nos topamos con este problema y nos damos cuenta de que la solución es no acotada o infinita. Les repito, esto solamente es para caso maximización. Para caso minimización, alguna vez me han preguntado, ¿existe la solución no acotada e infinita? No, no existe. Bien. Finalmente, en la solución múltiple es cuando tengo varias opciones de solución. Es decir, no solamente es una sola solución básica factible. Gráficamente, la recta de Z es paralela a alguna de las secciones, ¿sí? Y se generan varias soluciones. Fijamos en el gráfico, tengo 3 restricciones acá. Restricción 1, mayor o igual. Restricción 2, que es menor o igual. Y restricción 3, que también es igual. Y un factible o ya precio, ¿verdad? Y esta parte que está acá. Pero de Z, fíjense que es completo para por lo tanto, cuando nosotros recorramos recta de Z, vamos a encontrar todo un segmento de recta, ¿sí? No nos vamos a topar con un vértice nada más, sino que vamos a superponer encima de una de las restricciones. Cuando esto sucede, la solución es porque tengo varias respuestas, varias soluciones. Analíticamente, una vez obtenido el resultado, o sea, vamos a llegar normalmente a un resultado, vamos a iterar y vamos a obtener un resultado de Z. Pero en esa iteración final vamos a observar que una variable no básica tiene coeficiente de 0 en la fila de Z. Por lo tanto, debe entrar a la base y se va a generar una nueva solución. Entonces nos fijamos. En esta primera tablita tengo la solución final. Entonces nos fijamos, Z es igual a 25, X1 es igual a 2, X2 es igual a 5. ¿Correcto? Recordemos la característica. Las variables que están en la base deben tener coeficiente 0 en la fila de Z. Y aquí se cumple, ¿verdad? X1 tiene coeficiente de 0,
En la fila de Z, X2 tiene coeficiente de 0 en la fila de Z. Pero además observamos que otra variable que no está en la base también tiene coeficiente de 0. Cuando esto sucede, sí, acá H2 es una cantidad positiva, no hay ningún problema. Pero acá H1 tiene coeficiente de 0. Cuando esto sucede es porque el ejercicio tiene otra solución también, ¿sí? Es como si el ejercicio tuviera 2, 3 o más soluciones óptimas. Bien, como H1 tiene coeficiente de 0, pues forzamos el ingreso de H1 a la base. Es como si acá tuviéramos el negativo, ¿sí? Elegimos la columna pivote, realizamos la división, elegimos la fila pivote, iteramos nuevamente y vamos a obtener otra solución, una solución 2, donde nos fijamos de que H1 ha ingresado a la base, ¿sí? Y otra vez. X1 tiene coeficiente de 0 en la fila de Z, H1 tiene coeficiente de 0 en la fila de Z y obviamente también nos va a salir en X2 0, porque también es otra posible solución. El valor de Z va a ser el mismo, ¿sí? Z va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar son las variables básicas y sus valores. Fíjense acá en la primera solución tengo X1 igual a 2 y H2 igual a 5. Pero en la segunda solución X1 vale 5 y H1 vale 2. ¿Sí? X2, como ya no está en la base, valdría 0. ¿Correcto? Entonces, pueden generarse varias soluciones, 2 soluciones, 3 soluciones, X soluciones. Bien. No sé si hasta acá tuviéramos alguna duda de estos 3 casos especiales. Les voy a ir recapitulando para que recuerden. No existe solución básica factible. En el gráfico no existe intersección. ¿Sí? No existe región básica factible. Analíticamente, las artificiales siguen en la base, la M sigue en el lado derecho y en las dos fases el lado derecho no se anula, no es 0 en la primera fase. Ahí me doy cuenta que no tiene solución. La no acotada gráficamente no tiene cota, va hasta el infinito, la región básica factible. Analíticamente no se puede elegir pivote. Fíjense, los denominadores son todos ceros o negativos cuando quiero realizar la división entre el lado derecho y la columna pivote. Entonces, como no puedo elegir el pivote, no se puede elegir el pivote, la solución es no acotada o infinita. Finalmente, en la solución múltiple, gráficamente Z es paralela y se la puede superponer, ¿sí? Encima de una de las restricciones. Eso quiere decir que tengo soluciones múltiples. Y analíticamente, una vez que haya un resultado, ¿sí? Ya obtengo la tabla final, tengo un resultado, una de las variables no básicas, una de las variables no básicas, también tiene coeficiente de 0 en la fila de Z. Por lo tanto, deben ingresar a la base y generar una nueva solución. Les repito, el valor de Z va a seguir sin cambiar, son los valores de nuestras variables básicas. Bien. ¿Alguna duda? Bien, si no tenemos dudas, les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿ya? Les voy a dar también posteriormente la solución. Les estoy dando 3 ejercicios. Cada uno tiene una solución de caso especial. Ustedes me tienen que decir, este ejercicio, el 10 es tal caso, el 11 es tal caso, el 12 es tal caso. Pueden resolver gráficamente, pueden resolver analíticamente, como ustedes gusten. La respuesta que estamos buscando es qué tipo de solución de caso especial tiene. ¿Sí? Muy bien. Esto se los voy a dejar, por favor, en la plataforma. Ahora quisiera avanzar para ver las soluciones cicladas y de generación, que esto sí tiene un procedimiento.
cuando tenemos una solución ciclada y de generación. Nos dice, cuando existe un empate para elegir la variable que entra a la base, recordemos cómo es la regla de entrada. La regla de entrada es cuando tienes el más negativo en la fila de Z, ¿verdad? Esa es la variable que ingresa a la base. Pero ¿qué pasa si tenemos un empate? Si tenemos dos coeficientes en la fila de Z que son iguales, ¿no? Y son negativos, obviamente. Si esto sucede, se puede elegir arbitrariamente. ¿Sí? Cuando existe un empate en la variable de salida, el resultado de la división del lado derecho entre la columna pivote, esto sí nos puede conducir a un ciclaje. Varias iteraciones después se repite la tabla, es decir, como que entramos nuevamente en un círculo. Iteramos, iteramos, iteramos y se vuelve a repetir una iteración anterior. Iteramos, iteramos y se vuelve a repetir. Entonces es como que nunca va a terminar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, cuando existe empate en la regla de entrada, eliges arbitrariamente y no va a pasar nada, porque posteriormente va a entrar la variable que no escogimos, ¿sí? Va a entrar igual a la base en otra iteración, pero no vamos a tener mayor problema. ¿Cuándo podríamos atravesar un problema? Es cuando existe empate en la regla de salida. Y eso es justamente en el resultado de la división entre el lado derecho y la columna pivote. Saben ustedes que elegimos el resultado menor para elegir la fila pivote. Pero ¿qué pasa si el resultado de dos filas nos sale igual? 1. Podemos elegir arbitrariamente y no pasa nada y obtener el resultado, pero también podríamos conducirnos a un ciclaje. Es decir, que si hemos elegido y por coincidencia no hemos ido bien en la fila pivote, pues variaciones después vamos a presentar la misma tabla. Vamos a volver a iterar y esto nunca acaba. Este tipo de se presenten problemas con soluciones factibles básicas degeneradas. ¿Qué significa esto? Que las soluciones básicas de las variables son igual a cero. Es decir, para que entiendan un poquito, las variables básicas son estas, ¿verdad? La base en la iteración final tiene un valor acá. Pero, ¿qué pasa si una de estas variables es igual a cero? Cuando esto sucede, ¿sí? Aquí X1 está en la base, pero igual su resultado es cero. Esta es una solución degenerada, a eso se refiere, ¿ya? Bien, entonces, nos decía, en este tipo de ejercicios, cuando existe empate en la regla de salida, por lo general van a existir también algunas soluciones factibles básicas degeneradas. Ahora, ¿qué podemos hacer para levantar el ciclaje? Es decir, para que no entremos en un círculo o para mejorar la eficiencia del simplex. ¿Qué significa esto de mejorar la eficiencia del simplex? Lograr el resultado en menos iteraciones, ¿sí? Pues bien, se utilizan las siguientes reglas. Las reglas de la eficiencia del simplex. ¿Cuándo puedes aplicarlas? Cuando existe empate en la regla de salida, solamente en ese caso. ¿Qué debemos hacer? Enumerar las cosas de la tabla, ¿sí? Con las primeras posiciones en las variables básicas. Y la última posición en la variable más negativa, ¿sí? Ahora bien, dividimos, ya que obviamente vamos a encontrar empate en la división del lado derecho entre la columna pivote, pues vamos a dividir la primera columna enumerada entre la columna pivote y vamos a elegir el resultado menor y eso vamos a tomarlo como regla de salida. Si aún persiste el empate, nos dice, debemos pasar a la siguiente columna enumerada. Muy bien. Vamos a ver entonces la aplicación en un ejercicio en el que nos dice, fíjense, tengo una maximización de Z en dos variables de decisión, X1 y X2. Tengo dos restricciones
Lo primero es fijarme. Mi son tipo menor o igual, puedo aplicar el algoritmo simplex directamente. ¿Sí? Acá no hay métodos de penalización. La estructura que yo tengo en este ejercicio es de las más sencillas. Es por eso que aplico el algoritmo simplex directo. Bien, la formulación estándar. Vamos a transformar entonces nuestro ejercicio en la formulación estándar. Ya tengo maximización, no hay ningún problema. Tengo dos variables de decisión. La primera restricción. Como es menor o igual, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer una variable de holgura. Entonces colocamos más h sub 1, ¿correcto? Ya tenemos entonces más h sub 1. Vamos a cambiar a igualdad. En la segunda restricción también necesitamos cambiar esto a igualdad. Colocamos acá otra variable de holgura, que sería h sub 2. Y esto se va a convertir a igualdad, ¿correcto? Y ya habríamos terminado con nuestra formulación estándar. Ahora bien, no nos olvidamos que en la función objetivo deben aparecer las mismas variables de compensación, pero con coeficiente 0. Ahora sí, también vamos a aumentar nuestra H2, también con coeficiente 0, ¿correcto? Listo. Muy bien, ahí tenemos que la va a 0. Vamos a copiar toda nuestra función. Le decimos maximización de z menos 3x1 menos 9x2. Y bueno, los coeficientes de h1, h2 son ceros, los vamos a dejar con positivo. Todo esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Podemos iniciar nuestra tablita de iteración. Colocamos todas nuestras variables, las de decisión, las básicas. H1, H2, aquí están, X1, X2, ¿sí? Ahí están todas. ¿Cuáles son nuestras primeras básicas? Nuestras primeras básicas siempre son las de compensación o las artificiales. En este caso, las H son las únicas que tenemos. ¿Sí? H1, H2. Vamos copiando los coeficientes. Para Z, el coeficiente en Z es 1. Para X1 será menos 3. Para X2 será menos 9. Tenemos 0 para H1, 0 para H2 y 0 de lado derecho. Copiamos también los coeficientes en la primera restricción, ¿sí? La que tiene H1. En Z será 0, en X1 será 1, en X2 es 4, en H1 es 1, en H2 es 0 y el lado derecho es 8. Para H2, la segunda restricción, el coeficiente de Z es 0, de X1 es 1, de X2 es 2, de H1 es 0, de H1 es 2, o de H2 es 1, perdón, otra vez, de H1, como no existe, es 0, de H2 es 1, ahora sí, y el lado derecho es 4. Muy bien, con esto entonces habríamos terminado nuestra primera tablita de iteración, ¿sí? Y vamos a verificar si cumple la condición de optimalidad. Recuerden que la condición de optimalidad es que en la fila de Z, los coeficientes de las variables básicas y no básicas tengan coeficientes positivos o ceros en caso maximización. Acá claramente tenemos estos dos negativos. Elegimos entonces el más negativo, que sería el menos 9.
lo que va a fijar nuestra columna pivote, ¿correcto? Fijamos entonces nuestra columna pivote y lo siguiente que tenemos que hacer es realizar la división entre lado derecho, ¿sí? O del lado derecho entre la columna pivote. 8 dividido entre 4 nos sale 2. 4 dividido entre 2 nos sale 2. Si nos damos cuenta, tenemos un empate en la regla de salida, ¿sí? Elegimos acá el más negativo, acá no teníamos empate, esta es la regla de entrada, no hay ningún problema, sabemos que X2 va a ingresar a la base, pero en la regla de salida, al obtener estos dos resultados y son iguales, ¿cómo elegimos cuál de las dos variables básicas, H1, H2, debería salir de la base? Pues bien, tenemos dos opciones. Una, podemos elegir arbitrariamente nosotros y podemos obtener un resultado o tal vez podríamos incurrir en un ciclaje o podríamos aplicar las reglas del simplex. Pues bien, vamos a elegir arbitrariamente para ver qué es lo que pasa. Yo voy a elegir este primero. Sí, ahí está. Estoy eligiendo arbitrariamente, por favor. Ya no estamos aplicando todavía ninguna regla de la eficiencia del simplex. Bien, tenemos entonces la fila pivote elegida arbitrariamente, por lo que intersección entre columna y fila pivote nos va a dar el pivote. Ahí está, el pivote había sido 4, ¿correcto? Bien, como el pivote es diferente de la unidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que aparezca acá la unidad, ceros en las posiciones de la columna pivote. Muy bien, vamos a utilizar nuestra siguiente iteración. Nos fijamos, tendríamos que anotar Z en la de HU, vamos a X2, se queda H2 variables. Lo vamos a dividir entre 4. Lo dividimos entonces entre 4, 0 entre 4, 0, 1 entre 4, un cuarto, 4 entre 4, 1, que era lo que queríamos lograr, 1 entre 4, un cuarto, 0 entre 4, 0, 8 entre 4, 2. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos, acá nos está estorbando este menos 9, lo vamos a hacer 0. Decimos entonces fila 1 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicada por 9 positivo, ¿correcto? Realizamos la operación para toda la fila. Iniciamos. 0 por 9, 0, más 1, 1. Siguiente. Vamos a utilizar acá nuestra calculadora. Tuviéramos un cuarto por 9 serían 9 cuartos, ¿verdad? 9 cuartos menos 3. A ver, el 3 visto en cuartos serían 12 cuartos, ¿verdad? 12 dividido entre 4, 3. Y está bien, 12 cuartos negativo menos o más 9 cuartos serían menos 3 cuartos. Si estoy mal, por favor, me van a corregir. Menos 3 cuartos. Siguiente. Tuviéramos 1 multiplicado por 9, 9. Menos 9, 0, que era lo que queríamos obtener. Un cuarto multiplicado por 9 serían 9 cuartos. Más 0, 9 cuartos. 0 por 9. Siguiente, 0 por 9, 0. Más 0 sigue siendo 0. 2 por 9, 18. Más 0, 18. Muy bien. Ahora tenemos que hacer desaparecer ese 2. Eso lo vamos a convertir a 0. A ver, déjenme corregir acá. Esto creo que está con... Sí. Bien. Tenemos que hacer aparecer acá el 0. Decimos entonces fila 3 más la fila 2
multiplicado por negativo 2. Recuerden, misma cantidad cambiado de signo. Iniciamos. 0 por menos 2, 0. Más 0 sigue siendo 0. Siguiente. 1/4 por menos 2 sería menos 2/4. Eso significa menos 1/2. Menos 1/2 más 1, 1/2. ¿Verdad? 1/2 positivo. Siguiente. 1 por menos 2 más 2, 0. Muy bien, ese era nuestro objetivo. Siguiente, 1/4 por menos 2, 1/4 por menos 2, menos 2/4, que sería menos 1/2, más 0, negativo 1/2. Acá tenemos un pequeño percance, simplemente vamos a reducir el tamaño, por favor, para que no haya problemas. Ya. Bien. Siguiente, tenemos 0 por menos 2, 0. Más 1 sigue siendo 1. Siguiente, vamos a tener en el lado derecho 2 por menos 2, vamos a tener menos 4. Menos 4 más 4, resultado 0. Y recuerden, cuando nos sale en el lado derecho un 0, significa que una de las variables básicas que están en la base, que están en este lugar, es igual a 0. Esto es conocido como una solución básica degenerada. ¿Ya? Bien. Habríamos terminado entonces con esto nuestra iteración. Nos fijamos. Fase de control, recuerden. Todos los coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros, en caso maximización que estamos. No, ¿verdad? Tenemos este negativo, por lo cual tengo que seguir iterando. Fijamos la columna pivote y realizamos la división. Lados derechos entre columna pivote. Vamos a anotar directamente los resultados. Tuviéramos 2 dividido entre 1/4. Recuerden, extremos con extremos, medios con medios. Sería 2 por 4, 8 y 1 por 1, 1. Resultado 8. Bien. Acá tuviéramos 0, ¿sí? Dividido entre 1/2. Y ustedes saben que 0 dividido entre cualquier cosa sigue siendo 0. Por lo tanto, el resultado menor, obviamente acá, pertenece a la fila 3. Hasta la H solamente, hasta acá. Y ahora sí. Bien. Intersección entre columna y fila pivote nos va a dar la posición del pivote, que en este caso resulta ser 1/2. Como el pivote es diferente de la unidad, pues hacemos alguna operación de fila para corregir. Muy bien, vamos a colocar nuestras variables en nuestra nueva iteración y decimos, Z se mantiene, X2 se mantiene, X1 ahora va a ingresar en lugar de H2, ¿correcto? Colocamos nuestras variables, tenemos estas 3 filas y corregimos. La fila 3 la vamos a multiplicar por 2, ¿sí? 1/2 por 2 nos va a dar la unidad. Realizamos esta operación para toda la fila. 0 por 2, 0. 1/2 por 2, 1. 0 por 2, 0. Menos 1/2 por 2 será menos 1. 1 por 2, 2. 0 por 2 sigue siendo 0. ¿Correcto? Bien. Ahora tenemos que hacer 0 estas dos posiciones. Empecemos con la primera fila. Ahí tiene que aparecer un 0. Decimos entonces fila 1 más la fila 3 multiplicado por 3/4, pero positivo, ¿no es cierto? Por 3/4. Misma cantidad, cambiado de signo. Bien, comenzamos. 0 multiplicado por 3/4 sigue siendo 0 más 1, 1. 1 multiplicado por 3/4, 3/4. Menos 3/4, 0, que era lo que queríamos lograr. 0 por 3/4, 0. Más 0, 0. Menos 1 por 3/4 serían menos 3/4. Más 9/4 serían 9/4 menos 3/4, 6.
cuartos, ¿verdad? Simplificamos, 6 cuartos serían 3 medios. 2 multiplicado por 3 cuartos serían 6 cuartos. 6 cuartos, simplificamos, serían 3 medios. Más 0, 3 medios. Finalmente, en el lado derecho tenemos 0 multiplicado por 3 cuartos, 0 más 18 sigue siendo 18, ¿correcto? Bien, un cuarto también nos está estorbando, tenemos que convertirlo a 0. Decimos entonces fila 2 más fila 3, que es la fila pivote, multiplicado por ese un cuarto cambiado de signo sería menos un cuarto. Ahí está. Realizamos esta operación para toda la fila. 0 por menos un cuarto, 0 más 0, 0. Déjenme ordenar eso un poco. Ahí está. 1 por menos un cuarto, menos un cuarto más un cuarto, 0, que era lo que queríamos lograr. 0 por menos un cuarto, 0. Más 1 sigue siendo 1. Siguiente, menos 1 multiplicado por menos un cuarto, menos y menos me va a dar más, resultado un cuarto. Tendríamos un cuarto más un cuarto, un medio, ¿verdad? 2 multiplicado por menos un cuarto sería menos 2 cuartos, que sería menos un medio, más 0 menos un medio. 0 multiplicado por menos un cuarto, 0, más 2, 2. Listo, con esto habríamos terminado entonces esta iteración. Verificamos la optimalidad. Recuerden, esa es la condición que nos dice que todos los coeficientes de la fila de Z deben ser positivos o ceros. Y acá se cumple, ¿sí? Ya habríamos terminado, hemos llegado a la solución óptima. No hemos incurrido en un ciclaje, ¿verdad? Sí hemos llegado a una solución óptima y les recuerdo que hemos optado arbitrariamente cuando se nos ha presentado el empate. Bien, colocamos entonces nuestros resultados. Ahí está Z igual a 18, cuando X1 es igual a 0 y recuerden que X1 es una solución básica degenerada y X2 es igual a 2. Obviamente H1, H2 también son igual a 0. Si ustedes gustan pueden aumentar eso ahí. Pero bien, les repito una vez más, hemos elegido nosotros el que hemos querido. ¿Qué hubiera pasado si aplicamos las reglas de la eficiencia del simplex? Pues bien, veremos. Rápidamente, vamos a ver entonces, tenemos todas nuestras variables. Ahí está, X1, X2, H1, H2. Vamos a volver a empezar. Acá tenemos nuestras variables básicas, H1, H2. Vamos a ir copiando los coeficientes. Ya sabemos rápidamente. Coeficiente de Z en Z, 1, coeficiente de X1 en la fila de Z, menos 3, coeficiente de X2 en la fila de Z, menos 9, coeficiente de H1, 0, H2, 0, lado derecho, 0. Copiamos los demás coeficientes. En la restricción que tiene H1, la primera restricción, Z es 0, X1 es 1, X2 es 4, H1 es 1, H2 es 0 y el lado derecho es 8. Tenemos en la restricción que tiene H2 o la segunda restricción, coeficiente de Z es 0, coeficiente de X1 es 1. Ahora sí, coeficiente de X2 es 2, coeficiente de H1 es 0, no existe, coeficiente de H2 es 1 y el lado derecho es 4. Habíamos elegido nuestra columna pivote en base al más negativo, ¿verdad? Ahí está. Sabemos que X2 va a ingresar a la base porque menos 9 es el más negativo. Realizamos la división, lado derecho, entre columna pivote, 8 entre 4 nos salía 2. 4 entre 2 también nos salía 2, ¿sí? Y acá teníamos el empate. Ahora bien, para desempatar, ¿qué se hace? Si ya no quiero elegir arbitrariamente,
Pues bien, vamos a ver las reglas de la eficiencia del simplex. Nos dice, cuando existe empate en la regla de salida, aquí está nuestro empate en la regla de salida, 2 y 2 tenemos empate, ¿sí? Debes enumerar las columnas de la tabla con las primeras posiciones en las variables básicas y la última posición en la variable más negativa, ¿correcto? Entonces, en mi tabla me dice, debes enumerar las columnas. La primera posición, las primeras posiciones deben ser en las variables básicas. Aquí está perdón, H1, H2. Esas deben ser las primeras posiciones. H1, H2. Y la última posición debe ser la variable más negativa. Eso quiere decir el coeficiente más negativo en la fila de Z. Siempre vamos a tratar de mantener el orden de las variables, ¿sí? En algunos casos no va a suceder esto. Les voy a dar también el caso hipotético, pero en este ejercicio, bien, ¿cuáles son las primeras o cuáles son las básicas, en realidad no las primeras básicas, cuáles son las básicas, H1, H2. Entonces, esas tienen que tener las primeras posiciones. Decimos primera, segunda. Colocamos, a ver, en un color diferente. Y está. Primera y segunda, ¿sí? ¿Cuál sería la tercera? La tercera sería para X1. ¿Por qué? Porque tengo que terminar, la última posición tiene que ser la que le corresponde al coeficiente más negativo. Entonces sería tercero y cuarto, ¿sí? Tercero y cuarto. Ahora bien, ya he terminado, ay, esto está mal, ¿no? Tercero y cuarto, ahí está. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Sí, ya está bien hasta acá el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, X1 era con coeficiente menos 13? Fíjense, ya no es X2 el más negativo, ¿verdad? Pues bien, esto hubiéramos tenido que cambiarlo a la tercera posición y esta sería la cuarta posición. Si se dan cuenta, acá no estamos respetando el orden de las variables. Sin embargo, tenemos que forzar las posiciones para que la última posición quede con el coeficiente en la fila de Z más negativo. ¿Ya? En la medida que se pueda, hay que respetar el orden de las variables. ¿Sí? Pero si no se puede, pues sí o sí tenemos que terminar en la variable que tenga el coeficiente en la fila de Z más negativo, ¿correcto? Bien, vamos a dejar esto como estaba. Listo, ahí está. Entonces ya hemos enumerado nuestras columnas. Primera, segunda, tercera y cuarta. Listo, ¿qué nos dice? Dividir la primera columna enumerada entre la columna pivote y elegir el resultado menor. Ahora bien, para no equivocarnos, yo les voy a colocar acá la división que hemos hecho. Esto es el lado derecho dividido entre la columna pivote, ¿verdad? Y ahí nos ha salido el empate. ¿Correcto? Ahí nos ha salido el empate. No sé qué color es este ya. Vamos a hacer otra división que me dice, debes dividir la primera columna enumerada. Ay, no sé dónde está. Ya, no importa. La primera columna enumerada dividido entre la columna pivote. ¿Sí? Vamos a colocar esto en el color que tenemos. Entonces, ¿cómo sería? Sería esta primera columna enumerada, fíjense por favor, esta columna enumerada, entre la columna pivote. Sería 1 dividido entre 4, un cuarto, ¿verdad? Y abajo vamos a tener 0 dividido entre 2, sería 0, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que acá ya no existe empate, ¿sí? Ya puedo elegir el resultado menor. Y en este caso, el resultado menor corresponde a la fila número 3. ¿Qué hubiera pasado si persiste el empate?
Ya. Si persiste el empate, digamos que aquí nos sale otra vez 0 y 0, 0, no puedo elegir. Pues una vez más, digo, la segunda columna enumerada ya también dividida entre la columna pivote. Obtengo los resultados y esto voy a hacer hasta que se pueda levantar el empate. Si me preguntan, ¿y qué pasa si nunca se levanta el empate? No, eso no sucede, eso no existe. Algún momento se va a levantar el empate. Por lo general es en la primera columna, pero si no, será la segunda como máximo. ¿Ya? Entonces, como ya se ha levantado el empate en la división de la primera columna enumerada, entre la columna pivote, ya sabemos cuál es la fila pivote. Y fíjense que no es la que nosotros habíamos elegido a un principio, ¿correcto? Nosotros habíamos elegido la fila 2. Y acá nos sale la fila 3. Muy bien, veremos qué es lo que sucede. Porque les recuerdo que hemos llegado al resultado igual. Intersección entre columna y fila pivote. El pivote es 2. El pivote es diferente de la unidad. Tengo que hacer algo para que ahí aparezca la unidad. Bien. Vamos a colocar nuestras variables correspondientes. Z se queda, H1 se queda y H2 va a salir de la base y en su lugar va a ingresar X2. ¿Sí? Tenemos fila 1, fila 2, fila 3. Y ahora sí, tenemos que hacer alguna operación. Podemos dividir toda la fila entre 2 para que aquí aparezca la unidad. Comenzamos con la primera columna, 0 dividido entre 2 sigue siendo 0. 1 dividido entre 2, 1 medio. 2 entre 2, 1, que era lo que queríamos lograr. 0 entre 2, 0. 1 entre 2, 1 medio. 4 entre 2, 2. Listo. Estas posiciones de acá tienen que hacerse 0, ¿verdad? Comenzamos con la fila 1, decimos entonces fila 1 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicado por misma cantidad cambiado de signo, 9. 0 por 9, 0. Más 1 sigue siendo 1. 1 medio por 9 sería 9 medios. 9 medios menos 3. El 3 visto en medios serían 6 medios, ¿verdad? 6 dividido entre 2, 3. 6 medios negativo. Más 9 medios serían 3 medios positivo, ¿verdad? 3 medios positivo. 1 multiplicado por 9, 9 menos 9, 0, que era nuestro objetivo. 0 por 9, 0 más 0, 0. 1 medio por 9, 9 medios, más 0, 9 medios. 2 por 9, 18, más 0, 18. También nos está estorbando este 4, también lo tenemos que hacer 0. Decimos entonces fila 2 más la fila 3, que es la fila pivote, multiplicado por menos 4. Listo. Realizamos la operación entonces. 0 por menos 4, 0 más 0, 0. 1 medio por menos 4 medios, que sería menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 1 sería menos 1. 1 por menos 4, menos 4. Más 4, 0, que era nuestro objetivo. 0 por menos 4, 0 más 1 sigue siendo 1. 1 medio por menos 4 sería menos 4 medios. Simplificamos y nos quedaría menos 2. Menos 2 más 0, menos 2. 2 multiplicado por menos 4 sería menos 8. Menos 8 más 8, 0. Tengo una solución degenerada. Muy bien, habríamos terminado nuestra iteración y nos fijamos. ¿Todos los coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros? Sí. Fíjense que en una sola iteración hemos obtenido exactamente el mismo resultado. Cuando hemos elegido arbitrariamente, hemos iterado 2 veces, ¿no es cierto? Más además de la iteración 0. Pero
aplicando las reglas de la eficiencia del simplex, hemos reducido nuestra cantidad de iteraciones y hemos llegado exactamente al mismo resultado. Fíjense que z es igual a 18. Cuando x1 es igual a 0, fíjense que no está en la base, x2 es igual a 2 y sabemos que h1, h2 son igual a 0. ¿Sí? Que esto lo podemos aumentar acá si queremos. Ahí está. Listo. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta en este ejercicio. Los voy a colocar ahí completito para que ustedes puedan comparar y ver. Bueno, saben que sale lo mismo. Ahí está. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? Le hice una consulta. Sí, adelante. En un caso real, esto que exista una variable de género, bueno, sé que existe en otras palabras, una cantidad de recursos que no sea utilizada, en este caso x1 es 0, en un caso real eso no se puede dar o no. A ver, en realidad, x1, x2 son las variables de decisión. En un caso real, ¿cómo sería? Lo más fácil, ¿verdad? Estamos en un caso de manufactura. Tenemos dos artículos que se fabrican, x1, x2. El primero, el precio de venta es 3, el precio de venta es 9 por el segundo. ¿Qué significa? Esto es resultado. Te dice, tu máximo ingreso porque vendas tus productos es igual a 18, ¿ya? ¿Pero qué significa? Significa que no deberías fabricar tu producto 1 porque sale 0 y deberías fabricar dos productos del artículo 2 o de X2. ¿Sí? Y ese es el máximo ingreso que vas a lograr. Fabricar dos artículos 2, ningún artículo 1 y tu máximo ingreso sería 18. Ahora bien, otra cosa es el recurso limitado que tienes. Por ejemplo, acá, el recurso, digamos, materia prima, ¿cierto? Tienes 8 unidades de materia prima de la materia prima 1. Tienes 4 unidades de la materia prima 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde utilizas la materia prima 1? La producción del producto 1, la producción del producto 2. Pero si nos damos cuenta, acá utilizas 4 unidades de materia prima por cada unidad del producto 2. ¿Sí? Esto coincide. Si vamos a fabricar dos productos 2, cada uno requiere 4 unidades de materia prima, pues ya estás gastando toda tu materia prima 1, ¿verdad? Y no quedaría nada para el producto 1. Veremos en la segunda restricción. En la segunda restricción tienes 4 unidades de materia prima 2. ¿Sí? 4 unidades de materia prima 2. Si nos damos cuenta, cada unidad del producto 2 requiere 2 unidades de materia prima 2. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Sí? Y cumple. Y es por eso que H1, H2 te sale 0. Estás utilizando todo el recurso, toda la disponibilidad del recurso que tienes. Esto es diferente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí nos hubiera, fuera 5, H2 nos hubiera salido 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya que en el producto 2 utilizas 2 unidades de materia prima 2, acá se van a ir 4, ¿verdad? Te va a sobrar una unidad y esa es la holgura que tienes. Te va a sobrar una unidad. Y ahí es cuando H2 o H1 en el otro caso tuvieran algún resultado. ¿Sí? Pero en este caso se consume absolutamente todo. No existe recurso sobrante. ¿Ya?
Bien, ¿alguna otra consulta? Ah, ya, Liz, entiendo. Para el caso, la interpretación lo hizo, pero para un precio de venta. Pero lo que yo me refería es que la interpretación perdería sentido, por decir, en el caso de producción. Ya, en el caso de Sí, producción, suponiendo, digamos, más o menos lo que se me ocurrió es que tuvieses una planta que produce, no sé, leche. Y, ¿no? Para X1 planta uno, X2 planta 2. Y decir que una de las plantas no produce nada, digamos, para la producción de leche durante una semana, es como que yo entiendo que una semana la planta uno no va a trabajar, digamos. O, exactamente, pero eso no eso sería. significaría pérdida para la empresa, digo, o la industria, porque, o sea, no puedes dejar sin trabajar a los obreros. Bueno, en realidad tanto así como plantas, te estaría diciendo no es factible, no deberías tener la planta uno, ¿no? En el ejemplo que te doy, o sea, es lo mismo, no deberías fabricar el producto uno porque no te está generando ganancia. Lo único que te va a generar ganancia es producir el producto dos, dadas las restricciones que tienes. Ahora, si esto cambia, ¿sí? Si el recurso limitado que tienes, los derechos y tus restricciones cambian, genera cambios también en los resultados de tus variables de decisión. Podría ser que, por ejemplo, si nosotros acá ponemos, se necesita, no sé, 6, por decir, ¿sí? Podría ser que, que X1 tenga un resultado. Podría ser por lo menos para uno. Entonces ahí sí te va a decir, allá puedes producir 2 de X2 y puedes producir uno de X1 y vas a tener obviamente un cambio también en Z. Pero ese tipo de análisis lo vamos a ver en el segundo parcial, en el capítulo de análisis de sensibilidad. Y van a ver, vamos a tener mucho de este tipo de interpretaciones. ¿Qué sucedería si aumentamos el lado derecho, el recurso limitado que tenemos? ¿Qué pasaría si aumentamos o disminuimos, ¿no es cierto? También si realizamos algún cambio en los coeficientes de la función objetiva, en el ingreso, en el costo, en la ganancia, si quieren. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que existen cambios en los resultados, ¿no? Y todo este tipo de interpretación nos va a ir bien. Pero está bien, la lógica, lo que te diría es de que sí, en la planta uno no tendrías que producir porque no te conviene. Ahora que lo hagas o no, pues, ese ya es otro punto, ¿no? Matemáticamente, el resultado te dice, no deberías producir porque no te conviene.